Era una soleada tarde de sábado en Comala, al sur de Mackay. Se estaba celebrando en la escuela estatal de Comala su 100º aniversario. Mucha gente del pequeño pueblo había venido a disfrutar de las festividades. John y su amigo Michael estaban charlando y poniéndose al día con otros vecinos a los que no habían visto en mucho tiempo. A medida que avanzaba la tarde, empezó a oscurecer. La celebración llegaba a su fin. John y Michael decidieron que era hora de irse a casa. Mientras se despedían de sus amigos, Michael de repente gritó de dolor. John se volvió y vio a su amigo cojeando mientras se agarraba el tobillo. «Una serpiente me mordió», exclamó Michael. John ayudó a bajar a su amigo al suelo para examinar la mordedura. Efectivamente, enrollada firmemente alrededor del tobillo de Michael, había una serpiente de color beige con marcas marrones. John sabía que tenían que actuar rápido. Las mordeduras de serpiente podían ser peligrosas si no se cuidaban adecuadamente. Intentó desenrollar lentamente la serpiente de la pierna de Michael, pero ésta se revolvió y le mordió, hundiendo sus colmillos profundamente en el brazo de John. John gritó y la serpiente se deslizó hacia la hierba alta. Otros cerca corrieron hacia ellos al oír el alboroto. Alguien llamó de inmediato a una ambulancia. John cayó de rodillas, agarrándose el brazo sangrante. Ya podía sentir sensaciones extrañas extendiéndose por todo su cuerpo. Su corazón latía rápido y se sentía sudoroso. Michael temblaba mucho también, pálido como un fantasma. Los espectadores intentaban mantener tranquilos a ambos hombres mientras esperaban que llegara la ayuda. Un hombre presionaba una tela firmemente sobre la herida de John, mientras otro frotaba la pierna de Michael, esperando que ralentizara el veneno. No pasó mucho tiempo antes de que la ambulancia llegara a toda velocidad por el camino de tierra, con las sirenas sonando. Los paramédicos corrieron con una camilla y bolsas médicas. Limpiaron y vendaron las heridas para intentar detener la propagación del veneno. Se colocó una máscara de oxígeno en la cara de Michael para ayudarlo a respirar tranquilamente. Su pulso era débil y rápido. John también estaba luchando, quedándose sin aliento. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos utilizando equipos como desfibriladores, el corazón de John de repente se detuvo. No importaba lo que hicieran, no pudieron revivirlo. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Michael fue cargado rápidamente en la parte trasera de la ambulancia. Su condición también era grave. Se inició un goteo intravenoso para bombear antiveneno en sus venas, con la esperanza de evitar el mismo destino que su amigo. La ambulancia partió rápidamente hacia el hospital más cercano en Mackay, con las luces parpadeando. John se quedó atrás, cubierto con una sábana blanca. La gente se reunió en silencio triste, aún en estado de shock, por la tragedia que se desarrolló tan rápidamente. 2 vidas cambiaron en un instante debido a una serpiente escondida en la hierba. En el hospital, los médicos trabajaron frenéticamente para salvar a Michael. Su corazón se ralentizaba peligrosamente varias veces, pero lograron reanimarlo cada vez. Bolsa tras bolsa de antiveneno goteaba en su brazo. Lentamente, muy lentamente, su condición comenzó a estabilizarse. Después de una larga noche en cuidados intensivos con máquinas pitando constantemente, Michael finalmente despertó al día siguiente por la mañana. Estaba débil pero vivo, gracias a las rápidas acciones de otros y al personal médico. En los días siguientes, Michael se dio cuenta de la trágica pérdida de su querido amigo John. Nunca olvidaría sus últimos momentos juntos en la celebración escolar, que terminaron de manera tan horrorosa. Michael luchaba con el dolor y la culpa por el sacrificio de John al intentar quitarle la serpiente. Si tan solo lo hubieran dejado y llamado ayuda de inmediato. Pero no había forma de cambiar lo que había pasado ahora. Todo lo que Michael podía hacer era tratar de honrar la memoria de John viviendo su vida al máximo cada día.
La comunidad lamentó profundamente la muerte de John. Se llevó a cabo un memorial en la iglesia del pueblo para que amigos y familiares se reunieran. Se compartieron historias sobre el hombre amable y servicial que era. Siempre tendía una mano a cualquiera que lo necesitara. Su valiente acto de proteger a su amigo, incluso a costa de su propia vida, mostraba el verdadero espíritu de un héroe. John sería profundamente extrañado por todos aquellos cuyas vidas tocó en el pequeño. Un ataque de serpiente que nadie vio venir le robó un buen hombre de en medio, pero su memoria viviría para siempre en sus corazones. Era una sombría tarde de octubre mientras Harry Bolton regresaba a su complejo de viviendas estudiantiles. Acababa de terminar su última clase del día y estaba deseando descansar. Mientras caminaba por el patio hacia su edificio, no pudo evitar sentirse tenso. Había habido informes de una infestación de arañas en el complejo durante semanas, y muchos de los estudiantes habían estado encontrando arañas en sus habitaciones. Harry mismo había visto algunas arañas alrededor de su habitación en los últimos días, pero no le había dado mucha importancia. Las arañas eran comunes en esta época del año, después de todo. Pero esta noche, mientras caminaba por el patio poco iluminado, cada sombra y movimiento captó su atención, haciéndolo saltar. Aceleró el paso, deseando simplemente entrar y relajarse. Cuando se acercaba a su edificio, miró hacia abajo su teléfono para ver la hora. Fue entonces cuando sintió un pinchazo agudo en la nuca. Golpeando su mano en el lugar, Harry sintió algo correr por su piel. Al apartar la mano, vio una forma oscura desapareciendo en su cuello. Una araña. Harry sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras corrió los últimos pasos hacia su edificio. Una vez dentro, se quitó la chaqueta rápidamente y revisó su cuello frenéticamente en el espejo. Había una pequeña protuberancia roja donde había sido picado. Harry trató de tranquilizar sus nervios, diciéndose que era solo una picadura pequeña y nada de qué preocuparse. Pero durante la siguiente hora, el área alrededor de la picadura comenzó a sentirse caliente y con picazón. Harry intentó aplicar un poco de crema antiséptica, pero la picazón solo empeoró. A medianoche, la picadura había hinchado hasta el tamaño de un cuarto y ardía dolorosamente. Harry también se sentía bastante cálido, con escalofríos recorriendo su cuerpo. Al darse cuenta de que necesitaba ayuda médica, despertó a sus compañeros de casa y les pidió que llamaran a una ambulancia. En el hospital, los médicos estaban desconcertados por la condición de Harry. Sus síntomas estaban empeorando a un ritmo alarmante. Para cuando recibieron los resultados de sus análisis de sangre, su fiebre había subido a más de 100 grados y 3 décimas, y el área alrededor de la picadura estaba en un estado enfadado e inflamado. Las pruebas de sangre mostraron anomalías, lo que indicaba que una infección grave estaba tomando control del cuerpo de Harry. Pero no tenían idea de qué tipo de araña o bacteria podría causar una respuesta tan rápida. Los médicos comenzaron de inmediato a Harry con una amplia gama de antibióticos y antivirales, con la esperanza de adelantarse a la infección. Pero incluso con un tratamiento agresivo, la condición de Harry continuó deteriorándose durante el próximo día. Su fiebre se negaba a bajar, y la infección se había extendido, causando un dolor agonizante en todo su cuerpo. Para la segunda noche, Harry había caído en el delirio, y sus órganos comenzaban a fallar. Los médicos se estaban quedando sin opciones. Informaron a los padres y amigos de Harry que a menos que pudieran identificar la causa y encontrar un tratamiento más específico, era poco probable que sobreviviera la noche. Desesperados por salvar la vida de su hijo, los padres de Harry autorizaron un suero experimental, esperando que sus propiedades únicas pudieran neutralizar la toxina que lo estaba matando. Pero incluso con el nuevo tratamiento, Harry solo se debilitaba más.
En las primeras horas de la tercera día, con sus amigos y familiares reunidos a su alrededor, Harry se desvaneció. El hospital se quedó con más preguntas que respuestas. Sin saber qué lo picó o qué especie de araña estaba involucrada, no tenían forma de diagnosticar la causa de la muerte o prevenir futuros ataques. Todo lo que sabían era que lo que había picado a Harry llevaba un veneno potente como nada que hubieran visto antes. La noticia de la trágica muerte de Harry sacudió el campus. Los estudiantes estaban nerviosos, preguntándose si más arañas peligrosamente venenosas habían llegado al complejo de viviendas. En los días siguientes, varios estudiantes más reportaron picaduras de arañas con infecciones similares desagradables. Aunque ninguno hasta ahora había sido tan grave como el caso de Harry, la escuela sabía que necesitaba actuar rápidamente antes de que se pusiera en riesgo la vida de otra persona. Trajeron a un entomólogo del Museo de Historia Natural de la ciudad para investigar el complejo de viviendas en busca de arañas. Durante las próximas semanas, encontró evidencia de varios tipos de arañas viviendo entre los edificios, desde arañas domésticas comunes hasta arañas de tela de araña, e incluso algunas arañas lobo. Ninguna de las especies que identificaron se consideraba mortal para los humanos. Entonces, el experto estaba igual de desconcertado que los médicos por la reacción de Harry. Cuando se publicaron noticias del caso confuso, un experto de una universidad cercana mostró interés. La doctora Evelyn Cole había estudiado arañas venenosas durante más de 30 años. Algo sobre los síntomas de Harry no parecía coincidir con ninguna especie nativa. Solicitó muestras del hospital y del complejo de viviendas para examinar bajo sus microscopios de alta potencia. Unas semanas de trabajo ininterrumpido en su laboratorio dieron un descubrimiento sorprendente. Bajo el microscopio, la doctora Cole encontró fibras de seda extranjeras y setas de araña no nativas de la zona. A través del análisis de ADN de los diminutos fragmentos, los identificó como pertenecientes a la araña embudo australiana, una de las arañas más venenosas del mundo. Informó de inmediato al hospital y a las autoridades de vivienda de su sorprendente hallazgo. Parecía que una araña exótica de Australia había llegado de alguna manera a través de los océanos para terminar en el complejo de viviendas de Harry. Pero, ¿cómo llegó una araña de Australia a Inglaterra? La doctora Cole investigó y descubrió que un estudiante de investigación del complejo había regresado recientemente de un semestre en el extranjero en Sydney. Es muy posible que una cría de araña o un huevo se hubiera colado dentro de su equipaje o ropa, sin que él lo supiera. Y ahora parecía que las arañas habían criado, estableciendo una nueva población oculta dentro de los edificios de viviendas. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Pero una cosa estaba clara: un peligroso depredador venenoso había sido liberado en los suburbios, representando una seria amenaza. La doctora Cole trabajó estrechamente con las autoridades locales para intentar rastrear, capturar y eliminar hasta la última araña embudo antes de que se perdieran más vidas. Se sellaron puertas, se buscaron sótanos y se revisaron cada rincón. Después de una operación aterradora que duró un mes, la última araña embudo fue atrapada, escondida dentro de un antiguo armario. El complejo finalmente fue declarado seguro una vez más. Pero las escuelas y las ciudades llevarían las cicatrices de ese encuentro aterrador con la naturaleza durante años. Y los amigos de Harry nunca olvidarían el horror de ver cómo un joven tan animado y feliz sucumbía tan rápidamente a 8 patas peludas y colmillos huecos. El sol del desierto golpeaba implacablemente el paisaje seco y polvoriento. Yasab Khan se limpió el sudor de la frente mientras caminaba por el suelo arenoso, revisando su pequeño rebaño de cabras que pastaba entre los arbustos raquíticos.
Habían sido unos meses difíciles para su familia en el remoto pueblo de Mehrangarh, en Rajastán. Las lluvias monzónicas habían fallado una vez más, dejando los cultivos secos y las fuentes de agua casi secas. Hassab y sus compañeros del pueblo luchaban por sobrevivir en las condiciones áridas. Mientras Yassab escudriñaba el horizonte en busca de signos de peligro, un destello de color cerca del suelo llamó su atención. Una serpiente. Sus escamas brillaban opacamente bajo el duro sol. Estaba enroscada cerca de la base de un árbol raquítico. Yassab se congeló, sin apartar la mirada del reptil. Era una víbora de Russell, una de las serpientes más venenosas que se encuentran en las regiones desérticas. Sabía que tenía que abordar esta situación con mucho cuidado, ya que una mordedura de la serpiente podría ser fatal sin un tratamiento médico oportuno. Poco a poco, Yassab retrocedió para poner algo de distancia entre él y la serpiente enroscada. No quería asustarla. De reojo, vio que una de las cabras empezaba a acercarse demasiado. Con un fuerte siseo, Yassab asustó a la cabra antes de que pudiera pisar accidentalmente a la serpiente. Antes de que Yassab pudiera reaccionar, la serpiente atacó, hundiendo sus colmillos profundamente en la carne de su tobillo. Un dolor abrasador recorrió su cuerpo mientras el veneno entraba en su sistema. Gritando de agonía, Yassab se alejó de la serpiente lo más rápido que pudo. Necesitaba ayuda inmediata. Con la oscuridad empezando a nublar su visión, sacó su teléfono móvil con dedos temblorosos y llamó a la asistencia. En cuestión de minutos, otros aldeanos llegaron con una camilla improvisada y llevaron a Hassab apresuradamente al pueblo más cercano, Pokhran, a más de 30 kilómetros de distancia. Fue un viaje lleno de baches y agonía para Hassab mientras el veneno recorría su cuerpo. Para cuando llegaron al hospital, había caído en inconsciencia. Los médicos trabajaron frenéticamente para tratar a Yassab. Drenaron el veneno de la herida y le administraron antiveneno, todo mientras vigilaban sus signos vitales en declive. Fue un llamado cercano, pero después de 4 largos días en la unidad de cuidados intensivos, Yassab finalmente mostró signos de mejora. El antiveneno había logrado neutralizar la mayor parte de la toxina mortal. Aunque aún débil, los médicos consideraron que Hassab estaba lo suficientemente estable como para ser dado de alta. Su familia estaba jubilosa por esta segunda oportunidad en la vida. Sin embargo, el calvario de Hassab aún no había terminado. El veneno había cobrado un gran peaje en su cuerpo, y le costaba recuperar su plena fuerza una vez en casa. Unos días de descanso en el pueblo no fueron suficientes tiempo para que su cuerpo se recuperara por completo. En la mañana del 26 de junio, mientras Yassab se dirigía lentamente a la bomba de agua al aire libre para buscar agua, la tragedia volvió a golpear. Sin mirar dónde pisaba en su estado aún débil, Yassab colocó su pie directamente sobre la misma víbora de Russell que lo había mordido antes. Con reflejos rápidos como el rayo, la serpiente hundió sus colmillos profundamente en el otro tobillo de Yassab. Hassab lanzó un grito ensordecedor mientras el veneno corría nuevamente por su sangre. Los miembros de su familia, alertados por el grito, salieron corriendo de su modesta casa de ladrillos de barro. El horror los invadió al ver a Yassab retorciéndose en el suelo de agonía, la serpiente aún aferrada salvajemente a su pierna. Su hermano golpeó con todas sus fuerzas una tabla de madera, logrando derribar con éxito a la serpiente. Pero era demasiado tarde. El veneno ya había ingresado a su torrente sanguíneo nuevamente. Pero esta vez, el destino no estaba de su lado. Su cuerpo, aún recuperándose de la mordedura anterior, no pudo resistir una segunda dosis de veneno tan pronto. Para cuando la ambulancia llegó al hospital, Yassab había exhalado sus últimos jadeos trabajosos. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, sucumbió a los efectos mortales del veneno. Yassab Khan, con apenas 44 años de edad, fue declarado muerto al llegar.
La noticia de la trágica muerte de Yazab envió ondas de shock a través del pequeño pueblo de Mehrangar. Todos conocían las luchas que la familia ya había enfrentado con los cultivos fallidos y la sequía. Y ahora, perder a su único sostén de familia en un giro tan extraño del destino los dejó tambaleándose de dolor e incertidumbre sobre el futuro. Yazab dejó atrás a su anciana madre, su esposa Kamla, 4 hijas jóvenes de entre 5 y 15 años, y su hijo menor Ranjit, que tenía solo 5 años. En su angustia y enojo, los miembros de la familia de Yazab rastrearon y mataron a la venenosa víbora Bandi, responsabilizándola por privarlos de su figura paterna. El cadáver de la serpiente fue entregado a la policía de Bani Yana, que había comenzado a investigar el extraño caso de la víctima de mordedura de serpiente doble. La gente se reunió en grupos, discutiendo la impactante secuencia de eventos en voz baja. Algunos incluso lo atribuyeron a la magia negra o la ira de un enemigo desconocido. En esta región remota y tradicional donde las creencias sobrenaturales aún tenían influencia sobre el pensamiento racional, parecía incomprensible que la misma persona pudiera ser atacada 2 veces en una semana por la misma serpiente venenosa por mera coincidencia. Mientras tanto, Kamla y sus 4 hijas luchaban por asimilar su nueva realidad tan dura. Con el fracaso de las lluvias monzónicas consecutivas, los recursos de la familia ya se habían agotado. Ahora, sin el trabajo diario de Yazab, su futuro parecía cada vez más sombrío. Los niños fueron sacados de la escuela, ya que Kamla ya no podía pagar ni siquiera sus mínimas cuotas. Las comidas diarias se convirtieron en una incertidumbre. La difícil situación de la familia afligida de Yazab Khan captó rápidamente la atención de los medios de comunicación. Equipos de televisión y periodistas descendieron sobre el pueblo poco destacado para reconstruir la misteriosa cadena de eventos. Imágenes de Kamla y sus hijas angustiadas fueron transmitidas en todo el estado, provocando simpatía y indignación pública. Las donaciones comenzaron a llegar para la familia de generosos bienhechores de todo el país. El gobierno estatal también anunció un paquete de ayuda que incluía un pago único de ex gratia, una ración gratuita por 1 año y una pensión mensual para la viuda Kamla. Jamie Coots, el pastor del Tabernáculo del Evangelio Completo en el Nombre de Jesús en Middlesboro, Kentucky, era conocido por su atrevida práctica de manejar serpientes venenosas durante los servicios de la iglesia. Era una tradición profundamente arraigada en su familia, que abarcaba 4 generaciones de predicadores pentecostales. Creían que manejar serpientes era una forma de expresión religiosa, un testimonio de su fe en la protección de Dios. En una fatídica noche de sábado, mientras Jamie estaba manipulando una serpiente de cascabel durante un servicio, ocurrió el desastre. La serpiente venenosa clavó sus colmillos en su mano derecha, inyectando una dosis fatal de veneno. La congregación observaba horrorizada cómo su amado pastor se retorcía de dolor. La ambulancia fue llamada de inmediato, pero cuando llegaron a la iglesia, Jamie no estaba en ninguna parte. Había abandonado la escena y regresado a casa, buscando consuelo en el entorno familiar de su propia casa. Su devota esposa, Linda, permaneció a su lado, rechazando el tratamiento médico en su nombre. El personal de emergencia, obligado por su deber a respetar los deseos del paciente, se retiró a regañadientes sin administrar el antídoto que le podría salvar la vida. Fue una decisión agonizante, pero no tuvieron otra opción que respetar los deseos de la familia. Pasaron las horas y la noche se volvió más oscura. El equipo de ambulancia regresó para verificar el estado de Jamie, esperando un giro milagroso de los eventos. En cambio, lo encontraron sin vida, sucumbiendo al veneno que recorría sus venas. La serpiente que había causado su fallecimiento había sido una presencia familiar en la iglesia durante meses, manejada innumerables veces sin incidentes.
Pero en esta fatídica noche, el destino jugó una mano cruel. La noticia de la trágica muerte de Jamie Coates se extendió por toda la nación, arrojando luz sobre la práctica controvertida del manejo de serpientes en los servicios religiosos. Alrededor de 125 iglesias en los Estados Unidos, principalmente en el sur, aún abrazaban esta tradición, considerándola parte integral de su fe. Sin embargo, la comunidad en general y las autoridades locales veían estas prácticas como imprudentes y peligrosas. La mayoría de los estados, incluidos Kentucky y Tennessee, han prohibido el manejo de serpientes debido a preocupaciones sobre la seguridad pública. Hubo casos de practicantes de manejo de serpientes que murieron por mordeduras, y la liberación de serpientes venenosas en las comunidades representaba un riesgo significativo. De hecho, Tennessee promulgó una ley en 1947 que prohíbe la propiedad de reptiles venenosos después de que 5 fieles perdieran la vida en un lapso de 2 años. El pastor Coates también había experimentado una pérdida dentro de su congregación cuando un feligrés murió en 1995 después de ser mordido durante un servicio y rechazar el tratamiento con antiveneno. A pesar de estos incidentes trágicos, no se presentaron cargos en su contra. La práctica del manejo de serpientes estaba profundamente arraigada en las creencias religiosas de la familia Coates. Cody Coates, el hijo de Jamie, se mantuvo firme en su convicción de que el manejo de serpientes no era peligroso. Lo veía como un testimonio de su fe, una forma de vivir y morir por la palabra de Dios. A pesar de la trágica muerte de su padre, Cody continuó con la tradición familiar, jurando honrar su legado. Conocía los riesgos, habiendo presenciado a su padre mordido varias veces a lo largo de su vida, negándose cada vez a recibir atención médica. La fe de la familia Coates permaneció inquebrantable. Su devoción a Dios era firme. A medida que la noticia de la muerte de Jamie Coates resonaba en todo el país, desató un acalorado debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la seguridad pública. La práctica del manejo de serpientes, arraigada en un sistema de creencias profundamente arraigado, chocaba con las preocupaciones de la comunidad en general. Fue un choque entre la fe y la razón, la tradición y el progreso. El legado del pastor Jamie Coates y su familia estará siempre entrelazado con la práctica controvertida del manejo de serpientes. Su fe inquebrantable en la protección de Dios, incluso frente al peligro mortal, dejó una marca indeleble en la historia de las prácticas religiosas en América.